Muy buenas noches, amigos de Estoy Aprendiendo. Espero que estén muy bien. Me alegra compartir este espacio con ustedes y este tema tan interesante e importante como es sueño y descanso. Este tema no es solamente importante para los terapeutas ocupacionales, es importante para toda la comunidad terapéutica. Pero aparte de eso, pensándolo en un proceso de rehabilitación o terapéutico, vamos a pensarlo en primera instancia en el sueño y descanso de nosotros. Durante varios años he trabajado esta parte de sueño y descanso, siempre estoy hablando de sueño y descanso. Y lo que he podido identificar es que cuando hablo en diferentes grupos, terapeutas, médicos, colegas, pues básicamente encuentro que los primeros que duermen o que no duermen tan adecuadamente o que ni siquiera saben que duermen bien son los terapeutas, los médicos e inclusive los cuidadores de las personas con discapacidad. Y por eso se vuelve tan importante este tema, porque a veces no tenemos estrategias de intervención en un área simplemente porque no lo estamos reconociendo o no estamos pues manejando una rutina adecuada específicamente en sueño y descanso. Primero tenemos que pensar cómo está nuestro sueño de descanso, cómo nosotros podemos realmente crear una rutina eficiente de sueño y descanso y para eso tenemos que conocer sobre sueño y descanso. Ahora bien, cuando ya lo llevo al proceso terapéutico, encuentro que pacientes que llevan 10 años, 5 años, 6 meses en tratamientos terapéuticos interdisciplinares e inclusive pues con el apoyo de médico especialista, no se han centrado o siquiera se ha averiguado cómo es su sueño de descanso. Es más, niños con diagnósticos, ¿sí? O con problemas de aprendizaje o dificultades de aprendizaje, pues simplemente no se ha reconocido cómo es su proceso de sueño. Y vamos a ver en este espacio, este taller, que es bastante corto, porque hemos tenido espacios de 3 horas para hablar de sueño y descanso y a veces se queda corto con toda la información que hay. Y vamos a ver cómo algo como el sueño y el descanso puede afectar tanto como la escritura como la lectura o procesos mucho más centrados en neurorehabilitación. Entonces, muchísimas gracias por estar en este espacio, en este momento. Y bueno, quiero contarles esto, lo de sueño y descanso. Vamos a hacer un recorrido rápido de cuál es la neurofisiología que hasta el momento se reconoce del sueño y el descanso. Vamos a ver todos los beneficios que se tiene como este concepto de sueño y descanso, pero sobre todo, ¿cuáles son los elementos determinantes para poder hacer, primero, un reconocimiento en nosotros como terapeutas y después, cómo lo podemos traspolar a nuestros pacientes? Entonces, bienvenidos, muchísimas gracias. Porfa, me confirman si me escuchan bien, ¿sí? Por un mensaje. Por favor, en el chat me pueden escribir si están viendo la presentación, si me escuchan bien, para que podamos dar Sí, inicio. profe, todo bien. Muchísimas gracias. Ok, entonces, sueño y descanso, necesidad o lujo. Por mucho tiempo se planteó que el sueño era solamente o se utilizaba para perder el tiempo. E inclusive hay dichos, ¿sí? Populares en donde dicen, para descansar tenemos después de la muerte, ¿sí? Esas expresiones han dejado una huella bastante importante porque se piensa que dormir o dormir mucho, pues es inadecuado. Entonces, lo que necesitamos es básicamente estar despiertos, estar activos, hacer muchas cosas y bueno, si podemos acortar ese tiempo de dormir, pues sería lo positivo. Pero se ha demostrado desde las neurociencias, desde el funcionamiento, no solamente ocupacional, neurológico, biológico, endocrino, que la necesidad de dormir está establecido desde nuestra biología, desde nuestras células, y que cuando hay una deprivación de sueño, esto no solamente afecta nuestro funcionamiento
neurológico, sino que va mucho más allá a otros sistemas. Se dice que nosotros podemos pasar 3 días sin comer, probablemente tomando solamente agua, pero no podemos pasar 3 días sin dormir. Que 3 días sin dormir van a generar una serie de alteraciones que pueden ser en un momento inclusive irreversibles dentro del proceso neuroquímico. Entonces, cómo este proceso de sueño y descanso ahora se está reconociendo como muy importante dentro de todas las acciones del ser humano. Ahora bien, ¿cómo nosotros pensamos ese sueño y descanso en nuestros pacientes? Entonces, esos son los dos momentos que vamos a ver en este espacio. Es, bueno, ¿cuáles todos los procesos neurofisiológicos que reconocemos el sueño y descanso y cómo lo podemos llevar hacia lo terapéutico? Y esto es tan enmarcado que la clasificación internacional del funcionamiento y discapacidad de la salud, la CIF, pues lo enmarca como un elemento muy importante. Lo enmarca como un funcionamiento mental y un funcionamiento mental global, en donde reconoce el funcionamiento del ser humano basado en una desconexión, así sea temporal, pero que requiere o que se requiere para ajustar otros sistemas. Y en eso es el sueño. El sueño es una deprivación del nivel de conciencia por un tiempo determinado, irreversible, que me lleva a unos procesos bioquímicos para ajustar una serie de elementos y sistemas que requerimos para seguir funcionando. En otras palabras, para recargar pilas. Y sí, dormir es eso, para recargar pilas y literalmente está basado en todos los procesos energéticos de limpieza y de funcionamiento. No solamente contribuye a la parte neurológica, sino, como les digo, a todas las células de nuestro cuerpo. Y esto nos lleva también a pensarnos en los elementos que hay dentro de ese sueño de descanso. Dentro del sueño de descanso no solamente es que dormimos, sino cómo es la calidad de ese sueño, cuál es la cantidad de ese sueño, cuál es como la capacidad para yo mantener ese sueño y cómo entonces yo puedo ver que mi sueño es reparador. Y ojo, reparador también en mi paciente o en mi usuario. Entonces, esos elementos hay que identificarlos efectivamente para poder, pues, si veo algún tipo de alteración, ir como subsanando y que sea aporte a ese proceso terapéutico. Las preguntas, ¿sí? Que debemos de hacernos y que yo les hago hoy, como digo, como amigo, como colega, ¿sí? Como facilitador de algunos procesos académicos y como también terapeuta de mis pacientes, es, bueno, ¿tú cómo estás durmiendo? Pero ¿cómo estás durmiendo es, bueno, ¿cuántas horas estás durmiendo? ¿Sí? Y nos dicen siempre, sí, 8 horas, hay que dormir 8 horas, más de 8 horas es malo, menos de 8 horas no está, ok, listo, vamos a mirar a esa parte de los 8 horas, pero también es cómo empieza tu sueño, o sea, sí, pues durmiéndome, ok, sí, pero ¿cómo es ese proceso de desconexión? O sea, porque hay diferentes tipos en donde se logra esa desconexión, inclusive en donde no se logra la desconexión y hay personas que creen que están durmiendo, pero no están en un proceso adecuado de sueño. Entonces, no logran mantener unos niveles adecuados de sueño. También, por lo tanto, la calidad, y aquí está lo importante, ¿cómo es la calidad del sueño? Muchas personas me dicen, yo toda la noche sueño y me acuerdo de todos los sueños. Entonces yo les digo, mire, si tú te acuerdas de los sueños o la mayoría de los sueños y eres muy consciente, o sea, utilizas mucho después la recordación para poder recrear esos sueños, es porque simplemente no descansaste adecuadamente, o sea, no llegaste al sueño de descanso. Y lógicamente, pues tu proceso entonces de función, de sueño, que es todo lo que, de lo interesante que sucede cuando dormimos, pues entonces no está funcionando. Vamos a ver básicamente cuáles son esas funciones de sueño. Pero la pregunta que les hago hoy a ustedes, para que más adelante se lo hagan a sus familiares, y a sus amigos, a sus colegas, pero también a sus usuarios, es ¿cuántas horas estás durmiendo?
¿Cómo está entonces tu inicio de sueño? ¿Estás manteniendo el sueño? ¿Cómo es la calidad de sueño? ¿Y cómo percibes tú que es entonces, o si te está beneficiando el sueño o no? Y esto, pues es como una referencia mucho más, digamos, ilustrada de cómo, pues, está este proceso de sueño. Entonces nos dicen, sí, si una persona se acuesta en promedio a las 10 de la noche, pues va a cumplir en promedio también las 8 horas a las 6 de la mañana. Ese momento, ¿sí? Esas 8 horas, pues teóricamente tienen que ser de calidad. Hay dentro de la fisiología de sueño, ahorita vamos a profundizar un poco, pero dentro de la fisiología de sueño, nos dice que aproximadamente de ese inicio de sueño, nosotros vamos entrando en unos niveles de sueño desde el más superficial al más profundo hasta más o menos 2 horas después. O sea que si nos estamos quedando dormidos a las 10 de la noche, aproximadamente a las 0 horas, pues vamos a estar en ese inicio de sueño profundo. Y que ese sueño profundo se puede entonces extender más o menos unas 3 o 4 horas. Eso depende de la calidad, ¿cierto? O lo que yo puedo profundizar mi sueño. Y más o menos a 3 horas después, que son las 3 de la mañana, y ven que voy a hacer referencia a eso de las 3 de la mañana, porque es bien, bien interesante cuando uno hace estudios en muchas personas con esta parte de sueño. Entonces a las 3 de la mañana empieza un proceso de activación progresiva que me lleva entonces a ir despertándome, ir organizando hasta las 6 de la mañana. Ese es como uno de los ciclos, ¿cierto? Lo que se ha reconocido como un ciclo un poco más habitual de sueño, sin una alteración de sueño. ¿Qué es lo que pasa? Y miren que tenemos diferentes otros rangos en donde pues la sociedad actual ha cambiado sus procesos de sueño. Ahora resulta que a veces o muchas personas no están ya haciendo su inicio de sueño a las 10 de la noche, sino mucho más tardío. ¿Eso qué hace? Que toda esa parte de la profundización se demore un poco más, se alargue y por lo tanto, si necesita, porque muchas personas dicen, no, yo no me puedo levantar después de las 6 de la mañana, no me da, pues empieza entonces a acortar ese ciclo. Por lo tanto, el espacio de profundizar el sueño, en donde vamos a hablar del REM, por ejemplo, que es en donde hay una mayor desconexión a nivel de la conciencia y por lo tanto el mayor beneficio de sueño y descanso, pues entonces nos está dando. Dos cosas importantes. Dentro del sueño y el descanso, la preparación del sueño y descanso es clave y determinante para poder dormir adecuadamente. ¿Cuál es el problema? Es que solamente iniciamos nuestro descanso a las 10 de la noche. Las personas dicen, yo empiezo a acostarme o a organizar todo para las 10 de la noche, pero a las 10 de la noche no te vas a desconectar, pues de una, a no ser que estés muy cansado y eso es lo que pasa con las personas que no duermen y que tienen un nivel de trabajo fuerte todo el día, es que sí, se pueden acostar sin preparar a las 10 de la noche y a las 10:20 están entonces ya, pues como dicen, muertas de sueño. ¿Ok? Y entonces se desconecta, pero habría que revisar porque cuando tenemos aumentos de cansancio, ¿sí? Y es muy fuerte, eso lleva a una alteración en ese proceso de la función. Ahora bien, la clave es preparar el sueño, es hacer esa parte entonces de la inducción del sueño, o sea, cómo yo lo voy llevando mi cuerpo para que se vaya desconectando, no de forma arbitraria y fuerte, sino de progresivamente, o sea, preparar el proceso para que neurológicamente a las 10 de la noche yo ya tenga niveles de melatonina que me permitan entonces entrar a un sueño adecuado para poder entonces cumplir con todo ese rango de función. ¿Qué pasa aquí? Es que cuando estos rangos se acortan, ¿sí? O se corren, entonces a las 6 de la mañana, y esto más hacia los países tropicales y puntualmente, pues, países donde sale el sol temprano,
pues a las 6 de la mañana ya está saliendo el sol y el ciclo, ¿sí?, de activación se da de forma natural. Recuerden que el sol sale y hay una activación natural, por eso no dormimos igual de día cuando hay sol que cuando está de noche. Entonces, esto es muy importante porque esta partecita aquí, ¿sí?, desde las 3 de la mañana hasta aquí, más o menos 7, 8 de la mañana, es donde nuestros usuarios o nosotros mismos nos sentamos muy cansados, nos sentimos muy cansados. Hay muchas personas que se levantan y se levantan muy cansadas. En vez ok, ya me levanto y me siento renovado, descansado, pues simplemente pues tienen mayor dificultad porque están entonces adormilados, porque les cuesta mucho despegarse de la cama, porque les cuesta mucho activarse, porque tienen clase a las 7 de la mañana y no han podido todavía neurológicamente activarse. Y eso sucede, pero básicamente por un ciclo de cansancio. Ahora bien, esto tiene una explicación fisiológica. ¿Cómo es la explicación fisiológica? Entonces, espérenme, paso a esto. Es que básicamente, nosotros tenemos unas horas específicas o según nuestro ciclo. Entonces, teóricamente, un adulto que duerma 8 horas, sí, estaría bien, pero neurológicamente podríamos estar funcionando perfectamente con 7. Inclusive algunos sujetos pueden estar de 7 a 8. Eso depende del clima, ¿sí? Y la región en donde estemos. Si es un clima mucho más caliente, lo más probable es que se aporte, ¿cierto?, en esa necesidad de dormir. Y si es un clima mucho más frío, pues vamos a tener la tendencia de estar un poco más abrigados y eso va a hacer que nuestra desconexión sea mucho más alta. Pero en los niños, este rango es mucho más alto. Por ejemplo, los recién nacidos pueden dormir de 2 a 18 horas. Los niños de 2 a 8 años, más o menos unas 10 horas, y un niño de 9, un poquito más grande, de 9 a 12 años, pues entonces unas 8 horas. Un adulto puede establecerse a 7 horas, pero básicamente se requiere es la preparación. Dentro de esa preparación, ¿sí? Pues tenemos que reconocer es que si nosotros tenemos unos procesos adecuados de sueño, vamos a tener entonces unos beneficios. Voy a tocar aquí muy rápidamente los beneficios porque me voy a la fisiología, porque cuando uno entiende la fisiología puede entonces dar recomendaciones e inclusive empezar a hacer acciones para dormir mejor. Entonces, en cuanto a los beneficios de dormir, de todos los que tenemos, es primero que definitivamente crecemos cuando dormimos. Y no estoy hablando específicamente solamente de tamaño, aunque sí, los niños pequeños, se ha demostrado que los niños pequeños que han tenido deprivación de sueño normalmente tienen dificultad también en el crecimiento y quedan por debajo del promedio o inclusive de lo esperado según la edad. El dormir y descansar se relaciona con el crecimiento en la talla, pero también en el músculo e inclusive en la regulación hormonal y en toda la parte del crecimiento del músculo. Por lo tanto, descansar, cuando por ejemplo vamos al gimnasio y no descansamos, pues simplemente no estamos favoreciendo el crecimiento muscular, porque no estamos dándole el descanso, no solamente al músculo, sino que necesitamos ese descanso del músculo a través del sueño. Ahora se ha vuelto muy de moda, pero tiene una evidencia científica esto de sí, o sea, vas a entrenar, ¿cuántos días vas a ir a entrenar al gimnasio? Pero sí, tienes que entonces garantizar tu sueño. Y me parece muy interesante porque pues muchas personas se han vuelto conscientes de esa necesidad de organizar algo como el deporte, el ejercicio, con la relación del sueño y el descanso. Pero no solamente se relaciona con la parte física, ¿cierto? Y el crecimiento, sino todo el proceso neurofisiológico de la atención, la concentración y algo que llamamos más adelante memoria y olvidos. Ojo, esto es importante porque muchas personas con el pasar del tiempo, por ejemplo, en un paciente con Alzheimer, el problema mayor, al menos al inicio de los pacientes con Alzheimer, no es la memoria. El problema con los pacientes con Alzheimer son los olvidos,
que es un proceso neurológico diferente, ¿sí? A nivel del hipocampo y parahipocampo, pero se ha demostrado cómo a través del sueño y el descanso yo puedo regular funciones de todas las estructuras, especialmente el hipocampo y el parahipocampo, para favorecer procesos de recordación y disminuir los olvidos. Y esto es real, cuando nosotros no descansamos y no estamos durmiendo adecuadamente, pues tenemos la tendencia a dejar cosas tiradas, probablemente, es que usted no es atento. Pues básicamente no estamos atentos es porque mi ciclo de atención básicamente espacial o de situaciones, pues se va perdiendo y eso es lo que me lleva entonces al incremento de olvidos. Determinante para un paciente con Alzheimer. Un paciente con Alzheimer que no duerma adecuadamente o que no se le trabaje pues adecuadamente este proceso, pues es un paciente que va a tener bastantes limitaciones en ese funcionamiento. Algo muy relacionado con el sueño, el descanso, es la serotonina. Y recuerden que la serotonina y la dopamina son neurotransmisores muy relacionados y a veces llaman con la felicidad. Pero no solamente es relacionado con la felicidad, sino con el bienestar, ¿cierto? Con el sentido de bienestar. Es como con el sentido del querer hacer, de esa abolición, de esa parte de la activación o la energía interna e inclusive el manejo del estrés. Cuando nosotros tenemos niveles adecuados de dopamina y serotonina, básicamente nuestra interacción con el mundo es mucho más fácil porque pues disminuye también o regula hormonas que a veces se disparan inadecuadamente, neurotransmisores que se disparan inadecuadamente, como son la adrenalina y el cortisol. Aquí hay una relación directa entre no dormir y el aumento del cortisol, que es básicamente un neurotransmisor muy potente y que genera estrés, pero ese estrés mantenido ya saben que nos puede llevar a muchas otras cosas. Se imagina un paciente con evento cerebrovascular que no duerme adecuadamente, que se le aumenta el cortisol y que además estamos buscando proceso para el manejo de la espasticidad. Pues hay una relación entre todo ese cortisol y entonces después las activaciones reflejas, ¿sí? Que pues me llevan entonces a mantenimiento e incremento de la espasticidad. Sí, hay una relación entre la espasticidad y es entonces el sueño. Hay algo también muy interesante, es que el sueño y el descanso favorece que nosotros podamos mantener o degradar muchas grasas que no son beneficiosas para nuestro cuerpo y se ha relacionado el sueño y el descanso con la obesidad. Yo quiero, por ejemplo, bajar de peso, pero no me he regulado y no me he organizado en mi sueño y descanso, pues me va a costar mucho más. A veces muchos de los pacientes que son obesos o que están obesos, pues básicamente regulando muchas funciones a nivel de sueño y descanso, pueden también facilitar o incrementar los resultados a través de otras estrategias para bajar de peso. Y uno que hay que reconocer a nivel de sueño y descanso es que cuando nosotros dormimos, limpiamos nuestro cerebro. Y si nuestro cerebro se ensucia, las conexiones neurológicas o las conexiones entre las neuronas dejan entonces una serie de, desechos, los cuales son limpiados por las células gliales. Puntualmente, los astrocitos, que tienen función fagocitaria, pues se relacionan muchísimo con esta limpieza que me van a ayudar a tener mejor funcionamiento neurológico. En otras palabras, y nos ha pasado, cuando dormimos mejor estamos como más despiertos, como más puntuales, mucho más como que podemos solucionar, mucho más inteligentes. Y al contrario, cuando no hemos dormido, como que, venga, no nos pillamos las cosas, tenemos más dificultades para solucionar ciertas cosas. Entonces, esto dentro de los beneficios del sueño. Entonces, tenemos que entender que no solamente es para nosotros, sino que cuando tenemos un usuario, ¿qué pasa con todo esto si no está durmiendo adecuadamente? Y muchos de los pacientes, un niño con parálisis cerebral, con problemas en la movilidad genera tensión, esa inmovilidad genera tensión, más la espasticidad, eso genera dolor.
pues el paciente o el niño o el usuario va a tener dificultades para dormir. Un paciente con evento cerebrovascular con una hemiparesia, cuando cada que se pase para el lado pléjico o cuando se quiera voltear, pues es un paciente que altera su sueño de descanso. Un paciente con Alzheimer altera muchísimo su sueño de descanso. Un niño síndrome Down tiene dificultades en esa parte de sueño y descanso por diferentes razones, pero entonces están perdiéndose de todas estos beneficios que pues tenemos que obtener y que fácilmente nos llevan como un apoyo dentro del proceso terapéutico. No solamente pensarnos de, bueno, y estrategias para marchar, estrategias para agarrar, estrategias para que se aprenda las letras y los números. Claro, sí, esas estrategias puntuales, esas acciones, pero atrás hay una función que tenemos que reconocerla, que es el sueño y el descanso. Entonces, dentro de eso, no vamos a manejar hoy la escala de Pittsburgh, pero la escala de Pittsburgh es básicamente un instrumento de percepción sobre el sueño. No alcanzaríamos a manejarlo. Yo tengo otro video y los que estén interesados pueden solicitarlo. Yo les puedo pasar el video en donde trabajamos esta escala, en donde la reconocemos y básicamente podemos medir la percepción, ¿sí?, de sueño. Lógicamente, entonces, es una escala muy referida a personas que pueden tener una percepción sobre su proceso o de su acción como tal, en este caso el sueño y el descanso. Pero es una escala bastante interesante que nos permite reconocer pues estos mismos elementos como la cantidad, la calidad, la eficiencia de sueño. Entonces es una muy buena herramienta, se las dejo e inclusive les voy a pasar este link para que lo puedan hacer pues también a nivel de digital. Y bueno, esto ahorra y lo más interesante es que nos crea como sobre todo eh, pienso como una cultura del protocolo en la evaluación del paciente. Nuestros pacientes tenemos que evaluarlos y reconocer cómo está su sueño de descanso. Tenemos que saber cómo están durmiendo. Estamos un niño, por ejemplo, que tiene problemas de omisiones e inversiones, tiene ya 8 o 9 años y no sabemos cómo duerme. Ah, ¿qué pasa? ¿Duerme con el papá y la mamá? Pues sí, dormir con el papá y la mamá altera el sueño y el descanso, aunque creamos que no. Y además altera una función neurológica muy importante que es no caerse en la cama. Todos aprendemos a no caernos de la cama. Eso es un proceso, ¿sí?, propioceptivo, pero también se relaciona con el proceso mental y se relaciona con sueño y descanso. Entonces, es un niño que no duerme solo, por ejemplo, o que tiene barandas en la cama y todavía si le quitamos la baranda se cae y ya tiene 7, 8 años, es un niño que está por debajo de su funcionamiento propioceptivo, pero lo más probable es que también su nivel de sueño y descanso no sea el mejor. Entonces, miren que esto es importante en estos espacios. Bien, vamos acá a la parte de la neurofisiología, que esto me interesa mucho, ¿sí? Porque cuando hablamos de sueño y descanso estamos hablando de un proceso neurofisiológico y lo estamos hablando de 3 niveles. Se da un proceso entonces desde el proceso del telencéfalo, o sea, la corteza. Se da también un proceso desde el diencéfalo, que es el tálamo, el hipotálamo, ¿sí? Toda esa zona de conexión y asociación. Y también tiene que ver con el tallo cerebral, donde las funciones del bulbo raquídeo, el mesencéfalo y el puente, pues son determinantes, sobre todo para 3 elementos en donde vamos a reconocer cómo está la inducción de sueño, la calidad del sueño y el mantenimiento de sueño. Y esos son los elementos que debemos de reconocer. Y ojo, aquí no solamente como terapeutas, vamos a reconocerlo como también personas, o sea, cómo está mi inducción de sueño, cómo está la calidad de mi sueño, cómo está el mantenimiento de mi sueño. Sí, elementos muy importantes que me van a llevar también a reconocer la importancia entonces eh, en mis pacientes. Entonces, primero, la inducción de sueño, o sea, ¿cómo es que yo termino dormido? ¿Cierto? Entonces me dirán, profe, es que yo mantengo dormido todo el tiempo, o sea, eso siempre me parece muy curioso, o es que yo no duermo. No, espérenme.
hay un proceso natural de esa inducción y cuando nosotros estamos dormidos, pues, valga la redundancia, estamos dormidos, ¿sí? Y cuando estamos en vigilia, estamos en vigilia. Esto parece, pues, como que el agua moja, pero a nivel neurológico es importante porque dentro del sueño y la vigilia, a veces hay unos matices para las personas que tienen problemas, ¿cierto?, de sueño y descanso, que manejan medicamentos o inclusive los pacientes que tienen diagnósticos clínicos, como por ejemplo un paciente con alteración en su nivel de conciencia, pacientes con evento cerebrovascular, pacientes con Parkinson, pacientes con Alzheimer, pacientes inclusive con síndrome de Down, depende de las características. Entonces, la inducción de sueño es básicamente esa interacción entre el día y la noche. Y sí, el día y la noche es lo que se ha establecido como el ciclo circadiano. Nosotros establecimos el proceso para poder dormir de noche y despertarnos de día. Más o menos, como les digo, en la zona ecuatorial, en donde no tenemos estaciones, esto es un poquito más homogéneo a través de todo el año. Nosotros casi siempre nuestra salida del sol está entre las 5:40, 6 de la mañana y más o menos a las 6 y algo está entonces escondiéndose el sol. Ese ciclo circadiano lo tenemos entonces ya engramado en nuestro proceso fisiológico y se reconoce a través de la retina. Aquí es muy importante ese reconocimiento, la retina. La primer conexión que tiene la retina a nivel pues, relacionado con el ciclo circadiano es con el tálamo. Hay un núcleo que se llama el núcleo, el núcleo geniculado lateral, y el núcleo geniculado lateral es el que se encarga de la visión, ¿sí? Pero también esa parte de la visión está relacionada, ¿ok?, con otros núcleos que es el supraquiasmático. A la vez, entonces, todo está relacionado y la retina es el primer punto de información en donde nos dice o el cerebro empieza a reconocer que el sol se ha escondido. Cuando el sol se ha escondido, todo entonces los elementos de neurotransmisores empiezan a generar una serie de cambios, inclusive la serotonina, ¿sí?, que nos estaba dando activación todo el día o parte de nuestro día, nos lleva entonces a que nos transformemos. Esa serotonina empieza entonces a disminuir para empezar entonces la melatonina. La melatonina, ¿sí? Es básicamente ese neurotransmisor que nos va a inducir a sueño. Aquí tenemos el primer problema y es también la primera estrategia para poder trabajar el sueño y el descanso. ¿Qué pasa? Todas las pantallas LCD, las pantallas e inclusive los LCD o los LED y los bombillos, todas las luces que son blancas realmente tienen el respaldo de luz azul. Los celulares, los computadores y las luces, todas entonces están relacionadas con una luz azul. Esa luz azul realmente tiene el mismo espectro, ¿sí?, a nivel del espectro de luz, como si fuera la luz del sol. Esta luz del sol pues esta igualdad con la luz del sol engaña al cerebro, engaña a la retina, por lo tanto al tálamo y por lo tanto a todos los neurotransmisores que se están relacionando. Y entonces ya la melatonina no se va a empezar a subir ni la serotonina va a empezar a disminuir. Esto lleva a que no nos desconectemos y esa es la mayor queja de muchas de las personas e inclusive nosotros mismos. Es que no logro dormir y entonces como no logro dormir voy y prendo el televisor, voy y miro el celular porque es que no logro dormir. Claro, no vas a dormir porque tu cerebro está diciendo, hay sol, ¿cómo vas a dormir si está de día? Si está de día, ¿cómo vas a dormir? O sea, no puedes dormir. Entonces, se ha encontrado que bloqueando, haciendo bloqueadores de las pantallas, por ejemplo, de nuestros celulares, de nuestro computador, e inclusive los televisores ya vienen con bloqueadores de pantalla.
y cambiando o manejando las luces de la casa, o sea, disminuyendo todas esas luces azules, empezamos a generar ese proceso natural. El problema es que muchas personas no lo saben y entonces no lo hacen, pero muchas personas lo saben, pero no lo dejan. Porque, primero, por ejemplo, el celular es también un proceso muy, ahora muy utilizado, pero que genera también, y se ha demostrado que genera dependencia. O sea, ver redes sociales a las 8, a las 9, a las 10 de la noche es el momento inclusive en donde más interactuamos a nivel de las redes sociales. Esto entonces hace que nosotros no tengamos las 2 horas de preparación. ¿Cuál es teóricamente? Teóricamente, hasta las 8 de la noche deberíamos de tener esa interacción con la luz. Ah, eso no se puede, es muy difícil. Ok, sí, entiendo que es difícil en este mundo, ¿cierto? Desarrollado, capitalista, vertiginoso, o sea, yo sé, pero pues la teoría nos está diciendo que si nosotros empezamos a disminuir la cantidad de luz azul 2 horas antes, que por ejemplo a las 10 de la noche, 2 horas antes, entonces nuestro proceso de neurotransmisores se regulará mucho más fácil y podremos entonces llegar a un proceso de inducción mucho más fácil. Profe, pero eso no es así. Yo me puedo quedar en redes sociales hasta las 2 y la 1 y cuando, pum, apago el celular a la 1 de la mañana, yo coloco el celular a un lado y, pum, caigo y duermo de una. Sí, pero se ha entonces acortado todo el proceso de sueño y además lo más probable es que tu sueño no sea reparador. Entonces, y ahí no estás entonces básicamente haciendo un proceso de inducción, sino que estás haciendo un proceso de dormir por cansancio. No sé si ustedes les ha pasado que cuando uno hace tantas cosas, a veces hace tanto ejercicio, antes se activa en vez de dormir, ¿sí? Y uno dice, estaba tan cansado que no dormí". Ok, eso en un proceso natural, pero si todos los días hago y soy tan cansado que no puedo dormir, voy a llegar un día, aunque esté muy cansado, de que esté muy cansado, pues voy a dormir. Pero ojo, voy a dormir, pero no sé si voy a descansar. Y el proceso seguro no lo va a llevar a descansar. Y esto va a generar alteraciones. Ojo, esto se ve hasta en la piel. Las personas que duermen mejor tienen mejor, o sea, la piel se le ve más radiante que una persona que no duerme. No dormir envejece, ¿sí? Y se ha demostrado, se han hecho estudios en donde hay personas que se comparan con la misma edad, pero unas personas que hacen mejores procesos de dormir, de sueño y descanso y otros que no, y son personas que tienen esa muchísima dificultad. El mantenimiento es otra parte muy importante porque resulta que la melatonina tiene que entonces subir, ¿cierto? Inducir al sueño, pero se tiene que mantener en un proceso, en unos niveles adecuados para que yo pueda llevar ese sueño e irlo deprimiendo, ¿cierto? Y llegar a sueños profundos e inclusive a sueños REM. Sueño REM es donde pues tenemos ya el movimiento de los ojos, ¿sí? Rápido movimiento de los ojos. Entonces los ojos empiezan a mover y ahí es donde tenemos nuestro mejor funcionamiento a nivel de sueño y descanso. Esos momentos en donde pues pasa como todos los beneficios o la mayoría de beneficios del sueño y descanso. Tener más REM pues puede llevar a que podamos tener mejor eficiencia de sueño a nivel teórico. Esta melatonina debe entonces mantenerse hasta poder ya, cuando vaya entonces bajando, poder incrementar niveles de activación, por ejemplo, con la dopamina. La dopamina empieza entonces a incrementarse y podemos entonces salir de ese proceso de sueño. Pero ese sueño debe ser o debe despertarse suave, de forma suave. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando ustedes están dormidos y alguien grita o pasó algo y uno se despierta dormido, pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Ok, y entonces, y después dicen, no, ya no voy a dormir, se me dañó el sueño, me dio mal genio, es más, me dio ganas hasta de vomitar, mire que estoy temblando. Todos esos procesos de despertares, sí, fuertes y rápidos no son adecuados porque resulta que hay un cambio muy fuerte de neurotransmisores que afectan el funcionamiento neurológico. Ese, entonces,
Esa parte de activación debe cumplir con unos tiempos. Teóricamente, pues debe cumplirse más o menos unas 6, 7 horas, o sea, más o menos lo básico son 6 horas. Y después de 6 horas, hacer ese tipo de activación. ¿Cuál es el problema? Que cuando las personas tienen diferentes situaciones, por ejemplo, emocionales, físicas o de dolor, hay una tendencia a que este ciclo, este mantenimiento, o sea, el tiempo se acorte y pase más o menos unas 2 o 3 horas. Se ha vuelto muy interesante, pero si nosotros tenemos un ciclo más o menos de 10 de la noche a 6 de la mañana, el despertar, cuando nosotros no hemos hecho un buen proceso de inducción o de mantenimiento, más o menos el despertar será a las 3 de la mañana. Y por eso les decía que esta hora de las 3 de la mañana es bastante interesante. No sé si a ustedes les ha pasado, pero mucha gente se levanta a las 3 de la mañana y miran el reloj y son las 3 de la mañana o cerca a las 3 de la mañana. Y ahí me levanto a hacer chichi, me levanto porque sonó algo. Había sonado a la medianoche, pero estabas tan dormido que no lo escuchaste, pero lo escuchaste ya porque tu nivel de desconexión de tu conciencia pues ha disminuido. Por lo tanto, tu nivel de sueño entonces también ha disminuido. Esto lleva a que las horas a las 3 de la mañana tenga en metafísica y en muchos espacios que la hora, que tiene las horas de yo no sé, o sea, tiene a nivel cultural bastante incidencia y las tres de la mañana se vuelve una hora bastante interesante. Muchas personas con las que he trabajado, inclusive en investigaciones, las 3 de la mañana es una hora significativa, pero básicamente es porque nos lleva a ese proceso, al reconocimiento de que el proceso de inducción y mantenimiento no fue el más adecuado, ¿sí? Entonces, ese mantenimiento es muy importante porque ahí es donde se da la profundidad y en donde realmente podemos entonces descansar. La calidad de sueño es entonces las veces que yo puedo profundizar mi sueño. Esto ya es un poquito más difícil de manejar y pues afortunadamente, cuando digo difícil de manejar, pues a nivel como de la semiología o a nivel del reconocimiento de las horas y esto. Pero la calidad del sueño la podemos medir ya con relojes inteligentes. Afortunadamente con una bandita muy sencilla y que ahorita son muy económicas, yo puedo medir cuántas horas estoy durmiendo e inclusive la profundidad de sueño. Se relaciona pues básicamente con la frecuencia respiratoria, con la frecuencia cardíaca, ¿sí? Con la tensión arterial y ellos entonces, o el sistema puede entonces generar esas referencias de cuándo has podido descansar y cuándo no. Lo importante es que se ha demostrado que una buena calidad puede llevar entonces a funcionamientos o básicamente a los beneficios en unos niveles mucho más celulares. Entonces se dice que cuando nosotros tenemos calidad de sueño, el mismo sueño es un antineoplásico. O sea que hay una relación también entre las personas con cáncer y personas que han tenido alteraciones crónicas de sueño. Teóricamente, dormir mejor favorece o puede ser entonces una acción preventiva para disminuir los cánceres. Esto es bien interesante y se han hecho estudios, sí, bastantes estudios en esta parte y parece que sí, que las personas que duermen mejor tienen una menor tendencia, sí, porque recuerden que los cáncer también tienen otras variables, pero que tienen una menor tendencia a tener entonces cáncer. La función antioxidante es determinante dentro del proceso, es un proceso antiinflamatorio y recuerden que cuando nosotros decimos, no, es que no estoy inflamado, yo acaso me golpeé o algo, la alimentación como tal, una inadecuada alimentación inflama, no solamente inflama el estómago, sino que se ha demostrado que una inadecuada alimentación, por ejemplo, con grasas inadecuadas, con aceite, ¿sí? Crean o lesionan o alteran la barrera hematoencefálica llevando inflamaciones en esta barrera y eso genera muchísimas alteraciones
a nivel funcional, o sea, muchísimas. No voy a aterrizar mucho en esto, pero eso es bastante interesante, las limitaciones funcionales que pueden llevar eh, a, a una persona por tener procesos de inflamatorios. Alexander hace una pregunta. Sí, sí, Alexander dice que la hora, sí, pero entonces sí, más temprano no habías podido, como hay muchas personas. Sí, sí, yo pienso que es una pandemia. Entonces, Alexander pregunta que si la calidad de sueño es una, yo digo, es una pandemia, es una pandemia. Muchísimas personas duermen mal, muchísimas. Médicos duermen mal, terapeutas duermen mal, padres duermen mal, hijos duermen mal, abuelos duermen mal. O sea, muchas personas, pocas personas son las que duermen. Y yo tengo mucha experiencia porque yo dormía tremendamente mal. Yo duermo muy bien, yo siempre les digo que mi superpoder es dormir, yo duermo súper bien y mi sueño es muy sagrado y de verdad ha mejorado mucho en muchos aspectos de mi vida y yo creo que básicamente por el sueño, no, es entendido que es por el sueño, mi calidad de sueños y mi eficiencia de sueño es muy buena. Y también el sueño es toda la función, porque regula la función cardiorrespiratoria. Entonces, reconociendo esto, ¿cuál es el proceso desde lo terapéutico? Y se ha encontrado que, pues, cuando uno tiene un tipo de patología, pues sí, tengo dificultad para dormir sin patología. Imagínense cuando entonces, pues, tenemos algún tipo de alteración osteomuscular, endocrina, eh, no sé, por un síndrome, o sea, cualquier alteración me va a llevar hay una gran posibilidad. Entonces se ha mostrado que en lo transversal, o sea, el tiempo, lo crónicos, las patologías crónicas tienden a tener entonces unas alteraciones bastante fuertes de sueño y descanso. Esto es neurobiología, ¿sí? No tampoco me voy a centrar porque no terminaríamos hoy. Quiero que adelantemos como cuáles serían las estrategias, pero hay unos núcleos específicos y nuestro cerebro ha desarrollado unas estructuras y unos núcleos específicos para poder regular todo esto. Y son muy poderosos, están a nivel, ¿sí? De estructuras muy importantes como el hipotálamo, el tálamo, el tallo cerebral, o sea, que no, me estás diciendo es muy importante, es determinante y que nosotros definitivamente tenemos que revisarlo y que además del sueño y descanso, de ser una ocupación, para terapia ocupacional es una ocupación, pues debe entonces convertirse en un buen hábito, porque nosotros somos seres de hábitos, de buenos hábitos y de hábitos inadecuados. Y muchas personas tienen eso, un hábito inadecuado para soñar y descansar, sueño y descanso. Entonces, básicamente, dentro de lo terapéutico y pues pensándolo en nosotros, porque hoy ustedes entonces van a decir, bueno, sí, duermo bien y puedo dar entonces recomendaciones en sueño y descanso y que está muy bien, o duermo mal, voy a empezar a trabajar entonces esta parte de sueño y descanso y lo voy a colocar entonces, después lo llevo a mis usuarios, pues básicamente el sueño y descanso es un hábito. Es un hábito y los hábitos tienen entonces también una secuencia y se ha demostrado por neurociencias que tiene unas implicaciones en las estructuras, pero que lo podemos hacer. Como hábito lo podemos repetir e ir organizando y mejorar dentro de nuestro proceso fisiológico. Entonces, ¿cuál es la intervención? Sí, más de intervención, yo ahorita quiero que pensemos es mi reconocimiento, cómo está la inducción, cómo está la duración y cómo está el despertar. Y en esos tres niveles entonces podemos nosotros hacer procesos terapéuticos, ¿sí? Entonces, una pregunta por acá, voy a revisarla. Entonces me preguntan, tengo entendido que el extracto de hojas de curúa, las hojas de plantas de lechuga y la valeriana son algunos remedios naturales que ayudan a conciliar el sueño, para aquellos casos en los que la higiene de sueño no se puede realizar de forma adecuada. Listo, Miguel, yo siento que eso son estrategias, ¿sí? Mi abuelita nos daba leche calientica, ¿sí? Y funcionaba.
Entonces, yo siento que sí, pero ¿qué pasa con, yo le puedo dar a una persona hojas de curúa o lechuga, pero igual tiene prendido el celular con todo el brillo sin un bloqueador de luz azul a las 9 o a las 10 de la noche, o el televisor prendido a mucho volumen, ¿sí? También mirándolo hasta las 10 y 11 de la noche. Entonces, sí, yo pienso que hay estrategias y cosas que pueden ayudar a conciliar, por ejemplo, bañarse, ¿sí? Depende también de la ciudad, el clima, pero bañarse ayuda y con agua, depende, pues como digo, la región, pero agua caliente puede ayudar a conciliar el sueño. Entonces, esos también son estrategias que pueden favorecer. Pero a nivel neurológico, nosotros sí, podemos bañarnos, pero el celular, la luz, o sea, no estaríamos solucionando nada, realmente no estaríamos ayudando al proceso. Entonces, nosotros tenemos que reconocer en nuestros usuarios y en nosotros mismos cómo está la preparación para el sueño, cómo están los niveles de profundidad del sueño, niveles entonces REM o no REM, y cómo está esa parte del despertar, o sea, cómo está esa activación, el ciclo circadiano, pensando mucho en la disfunción diurna, o sea, en otras palabras, las personas que duermen, pero dicen, parece que no hubiera dormido. Yo duermo y me levanto igual de cansado. Eso es una percepción de alteración de sueño. Entonces, dentro de eso, las recomendaciones para preparación. Miren que este taller fue muy rápido, muy simple, pienso que así, muy práctico, eh, porque pues uno puede, podemos profundizar, pero eso ya sería un taller mucho más específico, pero van a ver cómo entonces las recomendaciones para la preparación. Primero, o sea, la rutina, o sea, ¿a qué horas te acuestas? No, cuando caiga, o sea, depende de la luz, si llovió, depende de la visita, si hoy jugó mi equipo favorito, o sea, depende de, pues venga, pero sí, pero tienes que tener una rutina. Y aquí con la rutina los padres funcionan, o sea, muy extraño porque los papás se acuestan a la 1 de la mañana, pero, ¿cierto? Le organizan la rutina a las 8. Los niños tienen que acostarse a las 8 y acuestan a los niños a las 8. El niño se acuesta, pero la mamá se queda o el papá se queda, la mamá hace bulla, el papá hace bulla, tienen el televisor y el niño acostado, pero los escucha y realmente todo ese tiempo a las 8 de la noche, pues básicamente no. No solamente aquí o sea, no es por el modelaje, ¿cierto? Sino decirle a un niño, acuéstese a las 8, pero yo me acuesto a la 1 de la mañana, sino que simplemente sí hay una serie de alteraciones a nivel auditivo, no sé, o sea, el niño va a estar activo, sí, así se quede dormido, pero no le va a facilitar el proceso de inducción a nivel neurológico. No se lo estamos facilitando. No significa que no lo va a lograr, no lo estamos facilitando. De la rutina, una rutina familiar, por ejemplo, una rutina propia de cómo es mi rutina para irme a acostar. No, yo me baño, me cepillo, o sea, yo hago una rutina. Recuerde que la rutina, sobre todo, si aquí hay, o sea, para los terapeutas ocupacionales, esto es obligatorio. Esto es parte de nuestra organización del día a día. La rutina es importantísima. La alimentación, o sea, 2 horas antes, como les decía, esa preparación, 2 horas antes. Si yo me acuesto a las 10 de la noche, entonces 2 horas antes con la alimentación. Y es que pasa mucho que las personas comen muy pesado también, pero entonces no voy a hablar aquí de nutrición y qué vamos a comer o no, pero tienen una alimentación, ¿sí? Comen entonces a acostarse. Entonces, voy a acostar a las 10, pero voy a ir a picar algo, ¿no? Ya me dio hambre, pico algo. Estoy acostado, uy, no me puedo dormir. 11 de la noche, voy y pico algo. Resulta que el alimentarse, si comer, pues genera una serie de activaciones simpáticas y parasimpáticas, si todos lo sabemos, la digestión, y que eso entorpece el proceso de la regulación, sobre todo de la melatonina. Simple, o sea, simple. Entonces, esto va a generar que no vas a poder dormir. Y todo lo hemos sabido. Un día que hemos comido tanto, que quedamos tan llenos, que yo digo, no me puedo acostar, si me acuesto, o sea, me pasa algo. Sí, es real. La temperatura de los espacios para dormir son importantes. Se dice y se recomienda una temperatura de 18 a 22 grados. Yo entiendo que si vivimos en ciudades calientes, yo vivo en una ciudad caliente, pues de manejar esa temperatura puede ser un poco más difícil, pero se ha demostrado que cuando yo duermo en una habitación que está por arriba de 25, 28, 30 grados, o sea, hace mucho calor, es un poco más difícil dormir, ¿sí?
es mucho más difícil que cuando yo estoy en una temperatura entre 18 y 22 grados. De 18 y 22 grados, si nosotros podemos dar recomendaciones y favorecer esta parte de la temperatura entre los espacios para dormir, eso nos va a ayudar. Recuerden, para nosotros y para nuestros usuarios. Una ducha se recomienda. Ahora bien, con los niños hay que tener cuidado y en sus estados, por ejemplo, de salud, una gripa y esto, pero se ha demostrado inclusive que las duchas son entonces nos ayudan a dormir mejor y cuando dormimos eso genera una serie de, como decimos nosotros coloquialmente, defensas para que no nos den otras enfermedades, inclusive las gripas. Dormir, inclusive los niños se ha mostrado que ha disminuido las alergias. O sea, hubo un estudio, quiero pasárselos, no los tengo acá, pero hubo un estudio en donde niños que tenían alergias también revisaron sus niveles de sueño y descanso y no eran los más adecuados. Entonces, miren lo interesante, la ducha también entonces nos puede preparar ese proceso y muy específica, o sea, específica, terapeutas ocupacionales, ¿sí? Y pues acá, colegas, si usted no maneja la luz LED, la luz no va entonces a mejorar o incrementar sus niveles de melatonina, no va a dormir adecuadamente. Ya, ¿sí? Aquí no estamos irradiando con esta luz, yo me estoy irradiando con esa pantalla, es así. El celular, o sea, los celulares vienen con bloqueo, pero así tengan bloqueo, lo ideal es desconectarnos 2 horas antes, dejar de ver redes sociales hasta las 8 de la noche porque me va a acostar a las 10. Muy difícil, sí, muy difícil para muchas personas. Bueno, ahí vienen las dificultades. ¿Ok? Entonces, sí podemos hacerlo y eso es parte de disciplina y rutina, pues sí. O, pues, o sea, lo voy a modificar, no sé, pero es importante. No es que yo trabajo de noche, ok, no es lo recomendado, pero bueno, o sea, hay dificultades ya muy grandes que a veces dificultan todo ese proceso de habituación de los pacientes o de nosotros mismos. Aquí estudios, hay muchísimos estudios, ¿sí? Organizar el brillo, ajustar el filtro de luz azul, por favor, actívenlo, eso está ahí ya. Inclusive algunos lo tienen automático, es sencillo. Pueden bajar una aplicación que les ayuda con el despertar, o sea, hay de todo gratis, pagas, o sea, es sencillo. Entonces eso es muy, muy específico, porque esto es lo peor que le podemos hacer a nuestra retina. Y no la retina puntualmente porque nos vamos a quedar ciegos. Y sí, hay posibilidades, no de quedarnos ciegos, pero sí tener alteración. Eso que cuando uno ya llega a los 40 y no ve casi nada, ¿ok? Muy temprano. Pero tener toda la luz apagada, o sea, tener todo el espacio, el ambiente sin luz, oscuridad completa y colocar esta pantalla es de lo peor que le podemos hacer a nuestra retina, pero también puntualmente con esto a la melatonina y al mantenimiento de la calidad de nuestros sueños. Esto es lo peor que podemos hacer. Hay muchos estudios sobre esto. Esto no es que, no me quiero que vean las redes sociales, no quiero que vean los estados de nadie. O sea, no, no es cuestión de eso. O sea, tiene una evidencia bastante fuerte. Acciones entonces en la duración, los dispositivos. ¿Cuáles son los dispositivos? Eso es esa parte de no dormir cerca al celular. Yo sé que es difícil, pero, o sea, el celular no debería estar en nuestro cuarto, al menos en nuestra cama. No debería ser. Por X o Y razón, pues se tienen, se dejan, mucha gente duerme con el celular debajo de, de la almohada. Mucha gente tiene el router, el wifi dentro del cuarto. No deberíamos de tener un televisor y menos conectado dentro de nuestro cuarto. ¿Sí? Primero porque, pues, bota luz azul, ¿ok? Pero segundo es porque, pues, definitivamente no se debe, pues, lo ideal es que no se, todos los equipos electrónicos, ¿sí? Generan una serie pues, de ondas, sobre todo el wifi, sobre todo el celular, que interfieren con nuestro sistema neurológico. Sí, interfieren. Nuestro cerebro se conecta y se conecta también entonces con ondas, las podemos medir con un electroencefalograma y esto genera una serie de alteraciones. Hay estudios sobre este proceso neurofisiológico. Entonces, los dispositivos deberíamos de retirarlos, eso sería lo ideal. Un colchón. Hay gente, sí, que invierte en muchísimas cosas de calidad, pero no invierte en un colchón de calidad, ¿sí? Yo siempre hago un chiste
y no es nada con los que tienen un Audi, pero yo, o sea, no es nada con los que tienen un Audi. Si tienen un Audi, genial, pero hay gente que tiene un Audi, pero tiene colchones muy básicos. Sí, lógicamente, o sea, si yo no tengo muchos recursos para comprar un colchón, o sea, voy a comprar el que yo pueda comprar. Pero si yo tengo mayor recurso, lo ideal es que yo pueda hacer una inversión en un buen colchón. Y no solamente es el colchón, sino la almohada. Cualquier almohada no es la más adecuada. Hay almohadas que generan, ¿sí? Un confort, no solamente en la temperatura, no solamente en la parte táctil, sino también en toda la parte del posicionamiento. Una buena almohada organiza nuestras cervicales, por lo tanto nuestra respiración, por lo tanto nuestro posicionamiento y nuestro sueño de descanso. Todo eso es importante. El colchón, la almohada son determinantes. E inclusive las sábanas. Las sábanas, por ejemplo, se ha demostrado que las sábanas con algodón, porque ahorita la mayoría de sábanas son de poliéster. Sí, no tengo nada contra el poliéster, pero el algodón es mucho más a nivel agradable, a nivel táctil, pero también genera un mucho más confort dentro del proceso. Entonces, miren que esto es importante. Recomendaciones que hay que hacerle a nosotros mismos, a nuestros familiares, pero también entonces a nuestros usuarios que le van a ayudar muchísimo. Lo específico, la habituación, o sea, habituación es hábito, hábito. No, yo no puedo dejar el celular fuera. Ah, bueno, no puedes dejarlo, entonces, pues bueno, ¿ok? Vamos a tener dificultad en la duración o en el mantenimiento. Esta habituación, entonces, también, esos son estudios en donde lo que hicieron fue organizar el horario, disminuyeron los distractores, el celular, el celular, el televisor, educaron, ¿cierto? Educación, lo que estamos haciendo acá es un tipo de educación. Mejoraron los niveles de conciencia, de energía, de activación, o sea, trabajaron mejor. El tiempo y el estrés también entonces parece que disminuyeron, ¿cierto? En cuanto el estar conectado con cosas que de pronto no nos llevan a estar concentrados en lo que tenemos que hacer. El comportamiento cognitivo mejoró. Supuestamente también la alimentación y el ejercicio mejoró a través del sueño. Claro, me siento menos estresado, puedo ir a hacer ejercicio, me rindió mejor el día, ¿ok? Y al final pues empiezo como a ser más consciente en esa parte de la alimentación. Eso fue muy bueno. Los cambios en el ambiente y la pausa y el descanso nos lleva mucho. Aquí lleva mucho, también se reconoció que hay personas que definitivamente necesitan dormir al mediodía, que hay sistemas neurológicos que necesitan definitivamente descansar y desconectarse al mediodía, y lo que llaman la siesta. Las siestas son positivas, sí, pero no siesta de 2 o 3 horas, siesta de menos de 30 minutos que llevan a reconectar y funcionar esa parte, y es un sueño muy reparador. Las acciones entonces para el despertar, o sea, ya aquí en esa parte del despertar, ¿cómo me despierto? Y se ha demostrado que la alimentación aquí es determinante y el deporte. Dentro de la alimentación también se hicieron algunos estudios sobre la parte el, del ayuno. Entonces, que fue bastante interesante esa parte de cómo el ayuno ayudaba a más adelante y regular el sueño y el descanso. Ojo, el ayuno intermitente hay que manejarlo bien, debe ser organizado por un médico. Bueno, entonces no es que, ay, mañana hago ayuno, no, pero que las personas que hacían ayuno intermitente tenían unos niveles de sueño y descanso bastante interesantes. La luz, ¿cierto? La exposición a luz, ahí sí tengo que exponer, pero la luz del sol. Lo ideal es que nosotros mantener en el día tengamos estimulación a luz solar. Muchas personas trabajan en oficinas, entran casi o sea, de muy de mañana y salen de noche y casi pues el sol casi no lo ven y eso hay que revisar. Como decía acá, las siestas, la meditación y algo que no tiene, que podríamos decir no tiene evidencia, pero funciona, que es el agradecimiento. Sí, pareciera que no, pero el agradecimiento, el agradecer y todo conecta mucho la emoción porque regula la serotonina y la dopamina. Y recuerden que la serotonina después se convierte en melatonina. De la dopamina, la serotonina para el día y después la serotonina baja y empezamos entonces a convertirla en melatonina. Entonces, sí, sí se lleva este proceso. Quiero terminar con unas características de pacientes
por ejemplo, con algunas alteraciones, como por ejemplo Alzheimer y demencias. Eh, por ejemplo, se encontró que en los pacientes con Alzheimer el mayor problema era la disminución de los tiempos de sueño, por lo tanto la calidad de sueño también. Y se encontró que unas también de las alteraciones eran los medicamentos, que habían muchos medicamentos que parecieran que el paciente durmiera mejor, pero que por estar con medicamento no significa que se duerma mejor. Y esto es un error que a veces dicen, yo me tomo la pasta para dormir y caigo como, ¡pum!, y duermo. Pero eso no es cierto, o sea, porque cuando yo tomo un medicamento muy fuerte diseñado para desconectarme, pues realmente no estoy haciendo el proceso neurofisiológico y no estoy descansando. Entonces sí hay que revisar y en psiquiatría pues hay que empezar y desde neurología y con todos los terapeutas cómo organizar esa parte, porque que yo me desconecte por un medicamento no significa que esté haciendo un proceso adecuado de sueño y descanso. Entonces hay que revisar. Se ha encontrado que los pacientes entonces con ejercicio y con habituación, un paciente con Alzheimer, al menos en las primeras fases, se puede trabajar la parte de habituación y ejercicio, y regulaban mejor el sueño y por lo tanto las curvas, o sea, de olvido, también entonces disminuían. Recuerden que el Alzheimer el mayor problema no es la memoria, es el olvido. Entonces se trabaja y a través de sueño y descanso había muchas cosas interesantes. En parálisis cerebral, por ejemplo, síndrome de Down, autismo, y el autismo, pues sí coloco ahí porque los estudios no son tan concluyentes como en parálisis cerebral y en síndrome de Down. Había muchos problemas con la duración, la calidad y la eficiencia, pero ojo, en la mayoría también por la habituación, mucho por los padres. O sea, los padres no preparan adecuadamente el proceso de sueño y descanso de sus hijos. Y recuerden que no es prepararlo, solamente es vaya a dormir y ya, eso tiene una preparación. Pero pues porque los padres a veces no conocen cuál es la preparación para el descanso, el sueño del descanso. Funcionaba mucho el bloqueo de la luz azul, el establecimiento de la rutina y la alimentación. En la parálisis cerebral también una movilización, sobre todo el cinturón escapular y pélvico suave, antes de dormir ayudaba. Sí, algo bien interesante es que el masaje, por ejemplo, un masaje corporal, sí, también es un preparador para el sueño. O sea, esos masajes que se le hacen a los bebés, sí, inclusive en el baño, los ayudan mucho. O sea, es un facilitador y facilita el incremento de la melatonina. Entonces, también en los pacientes con parálisis cerebral parece que la movilización suave genera un facilitador para mejorar esa parte del sueño y del descanso. Aquí es importante con parálisis cerebral, es también el posicionamiento. El posicionamiento también determina mucho de los procesos de sueño y descanso. Otro que se encontró es que la hormona de crecimiento se afecta cuando no hay buen sueño y descanso, y esto afecta muchísimo los procesos cognitivos y físicos de los niños con autismo, síndrome de Down y parálisis cerebral. Ojo, mamás, los niños con síndrome, y compañeros, terapeutas, los niños con síndrome de Down deben dormir bien y eso es un factor protector a nivel cognitivo. ¿Sí? Hay que dormir bien. ¿Cuál es el problema de los niños con síndrome de Down? Que muchos tienen problemas respiratorios y se ha encontrado niños con apnea de sueño, sobre todo síndrome de Down, por las mismas características del síndrome. Sí, recuerden que el síndrome de Down tiene unas características y muy específicas a nivel del cerebelo, que el cerebelo entonces a través de las conexiones con el tallo cerebral pueden, ¿cierto?, interferir en el funcionamiento de la organización de la respiración y la respiración pues es un factor determinante para el sueño y el descanso. Entonces es importante. En traumas, ¿cierto? Traumas y alteraciones, por ejemplo, un evento cerebrovascular o traumas, lo que más se encontró es la eficiencia habitual de sueño y lógico cuando tengo una lesión medular y me muevo y me voy a mover y no puedo mover la parte que yo antes movía, me despierto, esa parte del mantenimiento del sueño o ese despertar. Cuando yo tengo, por ejemplo, una fractura y me muevo y toco en toda la parte, o sea, tengo dolor, pues me despierto. Esa eficiencia habitual del sueño se ve muy alterada. Reorganizar eso a través de la actividad física, la respiración, la habituación y el proceso terapéutico como tal favorece y se ha demostrado la mayor reorganización neurológica. Es más, se ha mostrado en pacientes con shock
neurológico que cuando sueñan y descansan, o sea, cuando hacen un proceso de sueño y descanso, la absorción, recuerden que es antiinflamatorio. Entonces parece que ese shock medular y cerebral lleva a absorberse mejor y más eficientemente cuando hay mejores procesos de sueño y descanso. Lógicamente, esos pacientes tienen muchas alteraciones de sueño y descanso por la parte emocional, por la parte física, pues, por todo el proceso que están pasando. Entonces, lo que podamos trabajar en esa parte es determinante. Como conclusiones, es que definitivamente cuando nosotros hacemos sueño y descanso, no estamos hablando de solamente una ocupación de así, y que después de muertos vamos a tener mucho tiempo para poder descansar, porque eso no es real, necesitamos descansar ahora, estamos diseñados para descansar. ¿Cuántas horas cada uno va organizando esa parte? Yo he encontrado personas que son muy eficientes con sueños de 4 o 5 horas. Yo no podría, yo necesito 7 o 8 horas, pero cada uno va organizando esa parte, pero eso requiere entrenamiento y funcionamiento neurológico. Pero lo más importante es reconocer que muchas personas no están durmiendo bien, que nuestros pacientes no están durmiendo bien y sobre todo que pues, nosotros no estamos durmiendo bien. Es muy importante, de verdad uno mejora muchísimo en procesos no solamente cerebrales, cognitivos, sino corporales. Sí, créanme que corporalmente uno está mejor. Definitivamente las rutinas se establecen entonces como hábitos. Tenemos que tener un mejor hábito en esta parte de sueño y descanso. Podemos medir, identificar a través de perfiles. También entonces la escala de Pittsburgh me permite crear una percepción y medir esa percepción que la verdad tiene muy buena sensibilidad, o sea, tiene muy buena especificidad y sensibilidad para poder medir las alteraciones de sueño y descanso de muchos pacientes. Y definitivamente yo trabajo sueño y descanso para todos mis pacientes, todos mis usuarios, yo averiguo sueño y descanso, trabajo sueño y descanso y me ha pasado que a veces no es que solo trabaje sueño y descanso, pero trabajando sueño y descanso los pacientes mejoran muchísimo, muchísimo, porque pues lo que estamos haciendo es favorecer un proceso y sobre todo colocar a nuestro favor un proceso neurofisiológico natural de reparación del cuerpo que se requiere y que a veces pues se ve afectado pero también que lo podemos trabajar. Entonces, básicamente, eso es, y esa es la invitación a este espacio, es que podamos pensar en esta actividad tan importante, no como terapeutas solamente, no terapeutas ocupacionales, físicos, fonoaudiólogos, sí, que también está muy bien y que tenemos que reconocerlo desde todas las áreas, sino que lo pensemos también como nosotros, cómo estamos durmiendo nosotros, cómo están durmiendo nuestros hijos, cómo están durmiendo, y volvernos una cultura mucho más saludable del sueño, porque como decía, creo que Miguel, sí, tenemos una cultura natural de mal dormir y eso es lo que está generando también muchísimas alteraciones. Muchísimas gracias por el espacio. Espero que sí, estuvo un poquito tarde. Ya organícense para que puedan ahora ir desconectándose y puedan tener una muy buena noche. Si hoy duermen un poquito mejor, eh, que otros días es porque definitivamente entonces pues tuvimos una buena repercusión y fue de provecho este espacio, que yo espero que sí. Y definitivamente sí, tenemos que empezar a dormir mejor. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar. Bueno, muy buenas noches, cuídense. No sé si tengan alguna pregunta, sugerencia. Ustedes saben que siempre pueden preguntar, siempre. Gracias, hasta luego.